Hola, sean bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Estamos ya iniciando el capítulo 19, La fe transporta montañas. Estamos manejando una nueva mecánica de estudio a través de algunos compañeros que nos dan el apoyo para leer, para hacer sus comentarios y también los otros compañeros restantes nos pueden apoyar con sus comentarios y preguntas. La idea es que sea breve el estudio, pero que de alguna forma haya sido digerido por aquellos expositores que van a dar la sesión el día de hoy, para que podamos, digámoslo así, adelantar y concentrar la atención en las verdades tan grandes que nos trae esta enseñanza. Entonces, sean bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña, nos va a apoyar en el estudio Henry y Rosalba directamente y los compañeros que están también de apoyo y también que colaboran. Entonces, sean cordialmente bienvenidos todas y todos. ¿No los ven aquí? Bueno, no. Si desean, ahí están. Entonces, vamos a empezar con el estudio. Gracias, Henry. Iniciamos contigo en el capítulo 19. Adelante. Muy bien, capítulo 19. La fe transporta montañas. El poder de la fe religiosa, condición de la fe inquebrantable, parábola de la higuera estéril, instrucciones de los espíritus, la fe, madre de la esperanza y de la caridad, la fe divina y la fe humana. Poder de la fe. Cuando Jesús llegó al encuentro del pueblo, un hombre se aproximó a él y poniéndose de rodillas a sus pies, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y corrompida, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedme a ese niño. Jesús amenazó al demonio y éste salió del niño, que quedó curado en ese mismo instante. Entonces los discípulos fueron a ver a Jesús aparte y le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús le respondió: Por causa de vuestra incredulidad, porque en verdad os digo que si tenéis la fe del tamaño de un grano de mostaza, diréis a esta montaña: trasládate de ahí para allá, y ella se trasladará, y, y nada os será imposible. San Mateo 17, 14 al 20. Bueno, en esta parte del inicio, pues nos presentan que un habitante tenía un problema con su hijo, que decía que tenía locura o lunático. Según de acuerdo al espiritismo, a mi entender, lo más probable es que pudiera tener algún problema mental y que sus obsesores, digamos, estuvieran atacándolo de alguna manera y por eso se comportaba de esa manera. Entonces, él fue con los discípulos y pues los discípulos no pudieron, digamos, alejarlos a los obsesores. Entonces, en el espiritismo sabemos que los espíritus, digamos, obsesores o, o bajos del bajo astral, pues mm, digamos que las personas que son moralmente más altas, que han trabajado en su moralidad, eh, tienen más autoridad sobre ellos, lo respetan más. Y en este caso, pues Jesús, bueno, dice que expulsó al demonio que tenía alrededor del hijo. Eh,
Y con respecto a, ¿le puedes dar más abajo? Sí. Con respecto bueno, a la parte que dice que, 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 que el por qué no pudieron ellos expulsar a ese obsesor, que yo le llamaría como un obsesor, no necesariamente un demonio o un espíritu, digamos, eh, menciona que más abajo, ajá, dice que por vuestra incredulidad, principalmente, es decir, hay veces que nos enfrentamos a ciertos problemas en el día a día y hay veces que pues no tenemos la suficiente fe o convicción de que algo se pueda llegar a buen fin o poder solucionar algún problema de alguna manera. Y sobre todo yo pensaría que es también la parte como interna de uno que hay veces nos sabotea para no poder realizar algún trabajo o poder solucionar algún problema. Y con respecto a la parábola del grano de mostaza que menciona, eh, bueno, lo que se comenta, lo que he encontrado es de que la montaña se refiere más que nada a esos problemas que todos tenemos en el día a día, ya sean de tipo de sentimientos amorosos que enfrentamos en el día a día y que hay veces que no encontramos la salida o la solución. Entonces lo que menciona es que tengamos fe, esa fe en algo superior para tratar de irlo solucionando esos problemas. Quizás no se solucionen de inmediato, pero nosotros vamos a ir de esa manera cultivando la fe. Yo en esta parte yo diría que, bueno, de mi manera de verlo es primero la parte como de conócete a ti mismo y a lo mejor trabajar de alguna manera esos problemas que uno tiene en el día a día de conseguir alguna ayuda. Eso sería la parte como que de las herramientas que uno puede tener. El número dos es, eh, de acuerdo a la metafísica, hay algunos decretos que hace uno como oraciones, podría hacerse oraciones científicas que le llamó Connie Méndez, que también pueden ayudar, es decir, hacer peticiones para que se solucionen ciertos problemas. El tercer nivel ya sería directamente la fe. Esa es esa fe ciega en un ser superior, en este caso en Dios, en un Dios todopoderoso, el cual te va a ayudar a seguir adelante y a enfrentar esos problemas que llevas en el día a día. Esos serían como los tres niveles, pero aquí básicamente, bien lo dice, en el cultivo de la fe. A lo mejor uno usualmente tiende a caer, a decir, bueno, es que Dios no me escucha o no me escuchan, pero hay muchos seres de luz que están a nuestro lado y siempre recibimos ayuda, aunque nosotros no nos demos cuenta. Eso es por una parte. Y por otra, pues Dios siempre está con nosotros y de antemano sabe lo que necesitamos y sabe los problemas que enfrentamos, pero no nos va a solucionar todo porque hay algunos detalles de, por ejemplo, algunas leyes, de acuerdo a la ley de la causa y efecto, que tenemos comprensión de ella y algunas ocasiones pues tenemos que pagar algunas deudas karmáticas y eso nos corresponde a nosotros. Si bien pagamos de alguna manera esos karmas, debemos de tener esa fe en el día a día, al momento de despertar, de agradecer a Dios
todo lo que nos ha dado y las bendiciones que tenemos para poder enfrentar esos problemas, quizás sean pequeños, grandes o mayores. Ese es mi comentario con respecto a este párrafo. En el 2 dice, en el sentido adecuado, es cierto que la confianza en sus propias fuerzas hace que el hombre sea capaz de realizar cosas materiales, que no logra concretar cuando duda de sí mismo. Así es, se nos ha dicho en el cree en ti mismo, en esa fuerza que tú tienes interior, en esa chispa divina que te puede ayudar y que puedes pasar las cosas materiales, ¿sí? A través del estudio y de la comprensión y de la aplicación del conocimiento. Dice, no obstante, estas palabras de Jesús deben de entenderse exclusivamente en el sentido moral. Las montañas que la fe transporta son las dificultades, las resistencias, en síntesis, la mala voluntad que hallamos entre los hombres. Aunque se trate de las mejores cosas, los perjuicios de la rutina, el interés material, el egoísmo, la ceguera del fanatismo y las pasiones orgullosas son otras tantas montañas que interceptan el camino de los que trabajan a favor del progreso de la humanidad. Bueno, en esta parte menciona que debemos trabajar en la parte moral, en esa parte que tenemos eh, de la ceguera, del fanatismo, del egoísmo, del orgullo. eh, Más abajo, la fe sólida confiere la perseverancia, la energía y los recursos que permiten vencer los obstáculos, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas. La fe vacilante aporta la incertidumbre y la duda, de las que se aprovechan los adversarios a quienes debemos combatir. En esta parte menciona a unos adversarios que debemos de combatir. Bueno, como se mencionó, yo lo podía ver de esta parte, los adversarios. Podría ser una parte, esos obsesores que todos tenemos y que, por ejemplo, en esta parte del niño que tenía locura, pues fue un poco más ese ataque, pero em, también dice que debemos de combatir el orgullo, el egoísmo y trabajar más en la parte moral. Dice, este tipo de fe no busca los medios para vencer porque no cree que pueda hacerlo. En otro sentido, se entiende por fe la confianza que tenemos en la realización de una cosa, la certeza de alcanzar un determinado objetivo. Hemos comentado que parte de la fe es esa certeza de que se va a realizar algo, en este caso un determinado objetivo. Dice, ella otorga una especie de lucidez que permite que se vea con el pensamiento la meta que se desea alcanzar, así como los medios de llegar hasta ella, de manera que aquel que la posee avanza, por decirlo así, con absoluta seguridad. En ambos casos, esa fe puede dar lugar a que se realicen grandes cosas. Bueno, en este caso de este párrafo comenta que la fe nos ayuda a poder avanzar y continuar en nuestro camino de manera firme y con esa certeza de que vamos a lograr los objetivos y las cosas que hemos trazado. Dice, la fe sincera y verdadera es siempre serena. Confiere la paciencia que sabe esperar.
porque al tener su punto de apoyo en la inteligencia y la comprensión de las cosas, está convencida de alcanzar la meta. Bueno, en esta parte de la fe nos dice que debemos de hacer uso de la paciencia y del cultivo de la paciencia, y que con apoyo de la inteligencia y la comprensión de las cosas, en este caso, del estudio de, ya sea del trabajo o de lo que a uno se dedica, pues a través de la inteligencia y la comprensión que tenemos del trabajo, podemos alcanzar la meta. Dice, por su parte, la fe vacilante experimenta su propia debilidad cuando recibe el estímulo del interés. Se vuelve irascible y supone que habrá de suplir con violencia la fuerza que le falta. En este caso, cuando entramos en impaciencia, en tolerancia, pues ya caemos en esa parte de tener o de tener más, irnos a la parte negativa y la fe se va debilitando. Dice, la calma en medio de la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. La violencia, por el contrario, es una prueba de debilidad y de duda en relación con uno mismo. Eh, Adelante el 4. No debe confundirse la fe con la presunción. La verdadera fe es aliada de la humildad. El que la posee deposita más confianza en Dios que en sí mismo, porque se sabe que como es un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin él. Es decir, que nosotros siempre debemos siempre estamos acompañados de Dios y debemos de tener esa confianza en él que siempre nos acompaña. Nada puede sin él. Por este motivo, los buenos espíritus vienen en su ayuda. Como bien les comentaba, una vez que tenemos fe, hacemos oración, eh, los primeros seres de luz que nos acompañan, que son nuestros protectores, pues nos ayudan y también podemos pedir ayuda de más seres de luz para seguir adelante. Dice, la presunción es más orgullo que fe, y el orgullo siempre es castigado tarde o temprano, mediante los desengaños y las derrotas que sufre. Dice, el poder de la fe encuentra una aplicación directa y especial en la acción magnética. En este caso, yo pensaría que la acción magnética se refiere a los pases magnéticos, los pases espíritas. Por su intermedio, el hombre actúa sobre el fluido, que es el agente universal, modifica sus cualidades y le da un impulso que, por decirlo así, es irresistible. Por esa razón, la persona dotada de un gran poder fluídico normal es caso de que sume a ese poder su fe ardiente. Puede producir esos fenómenos singulares de cura a otros y otros, que antiguamente eran considerados como prodigios, pero que no son más que el efecto de una ley natural. Ese es el motivo por el cual Jesús dijo a sus apóstoles, si no lo habéis curado, se debe a que no tenéis fe. Bueno, en esta parte, párrafo específico, bueno, habla de los pases magnéticos que se comentan eh, en los espíritas y que también, pues, por ejemplo, lo utilizan los que hacen Reiki o lo que se denomina como curación con las manos. Y bien lo menciona ahí que depende de la persona que lo está aplicando. En este caso, sobre todo, eh,
esa moral que tiene esa persona y qué tanto, bueno, se ha cultivado o, digamos, ha avanzado en esa evolución espiritual y, bueno, que tiene esa facultad, bien lo menciona, no solo para dar pases como de energéticos, para liberar, por ejemplo, para liberar ciertas energías negativas de las personas, pero también se utilizan para poder sanar a las personas y como bien lo menciona, para otro tipo de efectos positivos en las personas. Más abajo, Perdón, creo que sigue la compañera, hasta aquí terminaría, Henry, tu parte. muy bien, está bien, Rosalba gracias. continuaría la segunda parte. Vamos a ver si hay algún comentario, alguna pregunta, un punto de vista de los compañeros respecto al texto y a la explicación de Henry. ¿Alguien tuviera algo que comentar? ¿Alguna duda, algún comentario? A ver, José, su micrófono. Sí. Adelante. Bueno, nos dice que debemos de dejar, nos sigue diciendo otra vez que debemos dejar el egoísmo para, para tener fe y hacer lo correcto, más que nada, y tener buenos pensamientos, buenas obras Ok, para con todos los hermanos y sobre todo tener la fe. Pero aquí no sé yo cuál es la fe cristiana y la fe espiritual. Hay dos clases de fe, según leí al principio. ok. Si gusta, Henry, comentar o, o dar algún comentario o respuesta. Henry. Sí, pregunta que la fe cristiana y la fe, que, perdón, espiritual. Ujú, sí, Bueno, yo pensaría, bueno, a mi modo de entender, que la fe cristiana es la que se nos ha inculcado de, de creer en un Dios y la fe religiosa yo lo vería como, no, la fe espiritual, yo lo vería como la fe espiritual. Sería como esa fe ya aplicada en el día a día, que es esa confianza en que se van a solucionar las cosas eh, apoyándose en Dios, en esa seguridad de Dios, pero también en que nosotros hayamos trabajado en nosotros mismos, en la mejora como bien lo dices, de realizar, de trabajar en ese orgullo, en ese egoísmo, en nuestra reforma moral, en hacer eh, buenas, buenos servicios hacia otras personas. Esa sería para mí como la fe espiritualista, digamos. Ok. sí, Bueno, algún gracias. comentario, gracias. ¿Algún comentario adicional de los compañeros? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Yo aquí, perdón, a ver, permítanme. Muy bien. Vamos a ampliar un poco el concepto de la fe religiosa y la condición de la fe inquebrantable. Entonces le vamos a pedir a Rosalba que nos apoye. ¿Ya? Adelante, Rosalba, la fe religiosa, condición de la fe inquebrantable. Ok. Desde el punto de vista religioso, la fe consiste en la creencia en dogmas es- oh, especiales, los cuales constituyen las diferentes religiones. Todas ellas tienen sus artículos de fe.
En ese sentido, la fe puede ser razonada o ciega. La fe ciega no analiza, admite sin control tanto lo verdadero como lo falso, y a cada paso choca contra la evidencia y la razón, llevada hasta, llevada hasta el exceso. Produce el fanatismo. Cuando la fe se apoya en el error, tarde o temprano se derrumba. La verdad, es que no alcanzo a ver bien. Déjame ampliar un poco La más. verdad, a ver, por Permítame. favor. Sí, ahí está. La única fe, La única fe que garantiza el porvenir en aquella cuya base, la verdad, porque nada tiene que temer del progreso de las luces. Habida, habida cuenta de que lo que es verdadero en la oscuridad, también lo es en la luz del día. Cada religión aspira fe ciega sobre un determinado punto de la creencia. aspira a la posesión, Equivale perdón, Rosalba, aspira a la posesión exclusiva de la verdad. la verdad y con todo preconizar la fe ciega sobre un determinado punto de la creencia. Equivale mm, A confesarse, a confesarse importante para demostrar que se tiene razón. Se dice vulgarmente que la fe no se receta, lo que ha llevado a muchas personas a alegar que no tiene la culpa de carácter de fe. carecer Sin de fe. duda, sin duda, la fe no se receta y es más cierto aún que la fe no se impone. No, no es receta, se adquiere y nadie está impedido de poseerla, ni siquiera el más incrédulo. Nos referimos a la fe a ir a buscar a los descreídos. Son ellos quienes deben ir a su encuentro. Y si la buscan con sinceridad, la encontrarán. Así pues, labios, labios y no con el. Así pues, Así lo dice con así los, pues, tened como cierto, dicen o con los labios y no con el corazón. si gusta, yo le voy leyendo y usted me dice cuando haga una pausa y alguna explicación que usted quiera hacer, porque a lo mejor por alguna Okay. razón no se alcanza a ver el texto completo. Como usted me No diga. es que mi celular está muy chiquito y no alcanzo, le tengo que ir haciendo grande la letra. Ok, entonces tiene dificultades. Pero bueno, si gusta, le continúo la lectura y ya usted me dice en qué punto quiere dar su comentario. Dice, así pues, tened como cierto que los que dicen, no deseamos otra cosa más que creer, pero no podemos, lo dicen con los labios y no con el corazón, porque al decir eso se tapan los oídos. No obstante, las pruebas se multiplican alrededor suyo. Entonces, ¿por qué se resisten a verlas? En algunos es por indiferencia, en otros por temor a verse obligados a cambiar sus hábitos, y en la mayoría por el orgullo que se niega a reconocer la existencia de un poder superior, pues en ese caso tendrían que inclinarse ante él. Vamos a hacer una pausa aquí, si le parece, y algunos comentarios de su parte respecto a esto, a este texto, a esta temática. Si le parece, Rosalba. No, continúe. Bueno, permítame. Dice, en algunas personas la fe parece en cierto modo innata. Una chispa es suficiente para desarrollarla.
Esa facilidad para asimilar las verdades espirituales es una señal evidente de progreso anterior. Dice, en otras personas, por el contrario, esas verdades solo penetran con dificultad, señal no menos evidente de una naturaleza atrasada. Los primeros ya han creído y comprendieron, de modo que cuando renacen, traen la intuición de su saber. Su educación se ha completado. Los segundos tienen que aprender todo. Su educación está por realizarse. Y no cabe duda de que se llevará a cabo, pues si no la concluyen en esta existencia, lo harán en la otra. Debemos convenir en que muchas veces la resistencia del incrédulo proviene menos de él que de la manera como le presentan las cosas. La fe necesita una base, y esa base es la comprensión plena de aquello en que se debe creer. Para creer no basta con ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega ya no es de este siglo. Ahora bien, el dogma de la fe ciega es precisamente el que produce en la actualidad el mayor número de incrédulos, porque pretende imponerse al hombre y le exige la abdicación de una de sus más valiosas prerrogativas, el raciocinio y el libre albedrío. Contra esa fe se revela principalmente el incrédulo, y de ella se puede decir en verdad que no se receta. Al no admitir pruebas, deja en el espíritu un vacío, de donde se origina la duda. La fe razonada, en cambio, se apoya en los hechos tanto como en la lógica, y no deja en pos de sí ninguna oscuridad. La persona cree porque tiene certeza, y tiene certeza porque ha comprendido. Por eso la fe razonada no cede, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Y dice aquí, el espiritismo conduce a ese resultado, motivo por el cual triunfa sobre la incredulidad siempre que no encuentre una oposición sistemática e interesada. Entonces, si tuviese algunos comentarios, Rosalba, del texto, de todo el texto, que es bastante, ahorita le apoyamos, pero adelante. Bueno, pues yo había leído todo el texto desde lo que leyó Henry, y Ajá. bueno, a mí me llamó mucho la atención que en lo personal, pues yo no conocía ni lo que realmente abarcaba lo que es realmente la fe. Ujú. Yo estaba, con la idea de lo que narra al principio, que dice que confundimos la fe con el fanatismo, y así esa es la fe que yo conocía y que yo creí que era la correcta, más sin embargo aquí nos la va desmenuzando poco a poco, y bueno, pues me doy cuenta que estaba yo en un total error. Y bueno, no solo yo, por ejemplo, en mi familia no hay fe, más bien, o está distorsionada, porque en mi familia es como mucho fanatismo, pero sí apenas conocí esta parte de lo que realmente es la fe. Ah, súper, qué interesante. Qué buen punto de vista respecto a esto de la fe religiosa y la fe que es fanática, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien que desee, que haya leído también o que esté escuchando y que tenga alguna reflexión? Bueno, yo puedo comentar Adelante. eh, con respecto a lo que menciona de la fe razonada y de que pues actualmente pues ya no se aplica cierto tipo de fe que se menciona en ciertas religiones. Y de acuerdo a la fe razonada, eh, menciona que algunas o la mayoría de las personas pues ya han tenido cierto conocimiento acerca de cierto, por ejemplo, de ciertos
de ciertos conocimientos espirituales o espiritualistas, digamos. Entonces para ellos se le hace más, ese más rápido como el, el, el cuando le hablan acerca de la fe. Sin embargo, algunas personas, ya sea por orgullo o simplemente no le, como que no les gusta que le hablen acerca de la fe o de Dios, digamos. Eh, por ejemplo, a mí me ha pasado que pues he platicado con algunas personas acerca de Dios y de ciertas cosas y luego se nota las personas como que no quieren entrar en ese ámbito. Algunos, pues en ciertas religiones, pues sí, hablan acerca de, mira, del libro dice esto, ¿qué es esto? Pero eh, se aferran, digamos, a lo que en teoría su doctrina les dice. Otros, por ejemplo, les habla uno de la encarnación y tampoco, o sea, tampoco algunos amigos no creen en la reencarnación. Simplemente es así como que no creo. Entonces, pues es un poco difícil y complicado. Sin embargo, por ejemplo, el espiritismo de Allan Kardec fue muy observador y lo manejó como científicamente de la mejor manera posible, digamos, para su época, aplicando el conocimiento, pasarlo por el tamiz de la razón, lo que se mencionaba, y tenemos, bueno, sus obras de estudio principales. Y en este caso, pues, aquí el Evangelio nos hace un poco más extendido esa parte que a lo mejor si uno lo lee, por ejemplo, la Biblia directamente, hay muchas cosas que uno no lo entiende, como ya se había mencionado anteriormente alguna compañera, la lee y pues sí, entiende ciertas cosas, pero no todo. En este caso, pues se menciona que eh, lo que se mencionaba, por ejemplo, de la semilla de mostaza, que a lo mejor es muy pequeña, pero la hemos ido cultivando poco a poco durante vidas y algunas personas son muy allegadas a Dios, es decir, no que sean religiosas, sino que tienen esa fe en algo superior. Algunas otras, pues vamos poco a poco, yo digo, como cultivando esa fe, ya sea, como bien lo mencioné al principio, eh, pues por ejemplo, haciendo ciertos decretos o oraciones eh, y así sucesivamente. Gracias. Bien, gracias. Patti de la Paz, por favor, tu comentario. Sí, yo apoyar un poquito más de lo que están hablando mis compañeros. A mí alguna vez me surgió la duda, fíjate, después de tanto tiempo, y dije, no, tengo que entender que esa espiritualidad, ¿Podrías y acercarte un poco más al micrófono, por favor? que ya se escucha mejor. Un poquito mejor, adelante. Ah, es que todo audífono, no los puedo quitar. Bueno, les digo que yo dije, quiero aclarar más qué es espiritualidad y qué es religión, qué es espiritual y qué es religión. Religión es dogmas, rituales, lineamientos, reglas, y espiritualidad tiene que ver con el vivir, sentirlo, realizarlo y tener un contacto directo con mi divinidad. Entonces, con los temas que tenemos ahorita es, si es religión, es algo se confunde con fe, porque es la fe de lo que me enseñaron a creer. Y la espiritual
es lo que yo he vivido, sentido y realizado en mi ser interior. Entonces ahí es donde cambia el sentido de la fe, algo aprendido o algo vivido, es lo que quería compartir. Bien, bueno, gracias. Si no hay algún comentario adicional, vamos a ir cerrando, pero quizás nada más enfatizar. En el proceso de crear, o sea, hay una científica, hipnoterapeuta, creo que se llama Dolores Cannon, que en una de sus enseñanzas comenta que la razón única por la cual vinimos a la encarnación física es básicamente a manejar la maestría, manejar la maestría de la energía. Entonces, esto es muy importante y va relacionado con el concepto de la fe. Y bien comentan aquí, la fe se usaba fanáticamente en el pasado, dogmáticamente, pero ahora mucha gente ya ha despertado. Aún sus propias creencias religiosas las pueden cuestionar si tienen esa apertura de valorar las leyes que rigen la vida y entenderlo por la propia experiencia. Lo más importante de la fe se adquiere, la fe se vive y la fe se desarrolla, evoluciona, la fe crece, se expande. La fe, como bien lo dicen, no es una receta, no es decir tienes o no tienes fe, porque no es así, todos tenemos de alguna forma fe en el hecho de que somos conscientes de que vivimos, que existimos y que somos. Entonces la fe realmente es un motor que potencializa nuestra capacidad de crear. La fe puede ser religiosa, pero también puede ser de negocios, la fe puede ser de objetivos de la vida y la fe tiene que ver mucho con la capacidad de comprender que nosotros somos creadores, que nos conocemos de alguna forma y que somos parte indivisible de Dios, somos extensiones de Dios también para crear, para potencializar nuestra capacidad creativa. Entonces la fe es ese motor de la lancha que puede mover la lancha a cualquier lugar. Entonces la fe también lo comparan con esa semilla pequeñita de mostaza que en el tiempo y en el espacio se convierte en un árbol gigantesco, donde puede albergar a infinito número de aves y sus nidos y producir muchísimos frutos. Entonces la fe es aquella persona que tiene esa capacidad de ser analítica, razonadora y que también desarrolla la creatividad con la imaginación, con la certeza de que es hijo de Dios y que está relacionado con Dios directamente. Bueno, es mi comentario. Elda, tu comentario, por favor, adelante. Sí, no me tardo mucho porque ya se nos termina el tiempo. Bueno, Adelante. en alguna parte de la Biblia dice que es la certeza de las cosas que no se ven. Entonces es una manera de depositar nuestra confianza en en el ser superior, que es Dios, que es el que nos dio la vida y es el creador de todo este universo. Entonces es hacer de esa manera, depositar la fe en Él, de que por muy fuertes que sean los problemas que tengamos, pues tener la confianza de que con la ayuda de Él, pues vamos a salir adelante. Por ejemplo, hoy me sentí totalmente derrotada y dije, bueno, ¿qué me está pasando? Y he estado haciendo la contemplación y la oración y ahora me pasó esto. Y volvía al tema de Dios es amor, que finalmente ya lo he podido, gracias a José, que lo reenvió, y por medio del que ella envió, ya lo he podido, pues practicar, y creo que por ahí va el asunto de que pues reflexionemos que realmente Dios es amor y que nosotros somos una copia de Él. Eso es mi comentario, David. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, Elda. Sí, Elda comenta de respecto a una meditación que se envió. Vamos a hacer otras meditaciones bajo el modelo de Casey, pero vamos a también a repasar la parte de la meditación desde la respiración. Vamos a hacer eso, ya el material se está recopilando y vamos a tener sesiones para aquellos que deseen practicar, más que intelectualizar, es practicar en este conocimiento que es muy valioso.
bueno, si hubiese algún comentario final, y si no, pues bueno, vamos a dejar la instrucción hasta aquí, pidiendo a todos los compañeros que manden sus comentarios, sus preguntas, si tuviesen. Y para la siguiente sesión vamos a estudiar la página 360, que tiene que ver con la parábola de la higuera estéril. Muy interesante esta parábola y también muy como conflictiva, porque a primera parte nos puede parecer como bastante injusto el evento, pero bueno, no nos adelantemos. Lo más importante es leer. Vamos a estudiar esta página 360 o la parábola de la higuera estéril, y con eso ya estaríamos como finalizando este capítulo 19. Agradeciendo a todos los compañeros que nos hicieron favor de apoyarnos en este estudio, a los que participaron, a los que estuvieron presentes, a los que van a estar en el estudio en diferido, y agradeciendo sobre todo a la energía creativa, a la inteligencia divina y a los espíritus que colaboran para que esto se realice. Nos vemos para la próxima, que pasen bonita tarde, bonita noche, y gracias a todos por estar, por ser aquí. Gracias. Gracias, nos Gracias, vemos un fuerte pronto. abrazo. Hasta luego, gracias. Chao.